Entonces, la pregunta es, ¿cómo nos salimos? ¿Cómo descolonizamos este uni-versalismo? Uno que define para todos. ¿Cómo nos salimos de eso? Y ahí vienen las grandes trampas en que hemos caído en la periferia, porque la periferia, en el sur global y en las zonas del no ser, por el propio colonialismo, o colonialidad del saber, el colonialismo epistémico, se imitan estos modelos de universalidad o se imita el pensamiento que viene de acá y terminamos reproduciendo otra vez lo mismo. Ya no impuesto, sino autoimpuesto, donde lo internalizamos y lo reproducimos como nuestro. Y caemos otra vez en el uni-versalismo. O sea, ya vimos a Descartes, ya vimos a Kant, ya vimos a Hegel, ya vimos a Marx. Ahora, dejemos de lado el sueño europeo, como diría Fanon al final de Los Condenados de la Tierra. Ahora miremos otras maneras de poder pensar este tema del universal que no sea racista y sexista epistémicamente. Y eso es lo que nos propone Messer. Messer, discurso del colonialismo. Léanse el discurso del colonialismo, el libro que publicó Akal, porque ahí está la carta de él también de renuncia al Partido Comunista francés, la carta a Maurice Thorez, de mediados de los 50. Este es un hombre negro del Caribe, el maestro de Fanon. Eso es un texto impresionante, léanselo, porque eso son 40 páginas, pero eso es una mirada de el mundo moderno colonial, de la civilización occidental, desde un hombre negro en el Caribe. Y una mirada de Hitler. La lectura que él hace ahí de Hitler es impresionante. Y eso, piensen cuando lo lean, que ese ensayito lo escribió en 1950, 5 años después de la Segunda Guerra Mundial, donde él dice que el hitlerismo es el efecto boomerang del colonialismo, ahora entrando a Europa. Es decir, el hitlerismo como la continuidad de la historia colonial. Porque el hitlerismo existe antes que naciera Hitler. Porque Hitler es todos los métodos coloniales usados contra el mundo no occidental, ahora aplicándose a gente occidental. Una lectura, pero impresionante, del hitlerismo. Léanselo porque es realmente impresionante. Todavía los europeos andan perdidos, tratando de qué fue Hitler. Entonces Habermas dice, es una anomalía de la modernidad. Y están perdidos. Agamben dice, no, esto tiene que ver con los parias y la gente sin acceso a derechos del Imperio Romano y no sé qué más. Y perdido. En vez de ser, lo pone ahí en el centro. Dice, esto es el colonialismo regresando ahora como efecto boomerang a Europa y haciéndole ustedes lo que ustedes le han hecho al resto del mundo. Porque ese hombre que ustedes llaman Hitler, eso yo lo he visto por aquí, ese hombre ha pasado por aquí, lleva 400 años dando vueltas por aquí, por el Caribe. Ese hombre no es nuevo, eso será nuevo para ustedes, para nosotros no es nuevo, ese hombre ha pasado por aquí un montón de veces y lo hemos visto en acción. Hitlerismo existe antes que Hitler, antes que naciera, porque el hitlerismo no es otra cosa que la subjetividad del hombre occidental colonial imperial. Eso es. Y llegó un día uno y se levantó por ahí en Europa y dijo, oye, yo soy la raza superior. Ustedes son los inferiores. Ustedes son los inferiores y ahora pónganse a trabajar. ¿Ok? Pónganse a trabajar, porque nosotros somos los arios. Ustedes no. Ustedes franceses, olvídate de eso, pónganse a trabajar. Ustedes holandeses, los colonizó a todos. Y los puso a trabajar para ellos. Y esclavizó a otros y hizo genocidio con los otros. Y a mí se mira eso, esta gente está perdida. Ese es el colonialismo ahora regresando como efecto boomerang. El efecto boomerang del colonialismo. Lo que tú haces allá y lo permites, eso vuelve con fuerza contra ti. Y él dice, antes de ser sus víctimas, ustedes eran sus cómplices. Porque cuando ustedes levantaron la voz, ustedes franceses, cuando ustedes torturaban, cuando ustedes mataban,
cuando ustedes esclavizaban en las colonias. Nadie aquí levantó la voz. Cuando ustedes británicos levantaron la voz, ahora que tienen la Gestapo tocándole la puerta, ahora gritan, ¿no? Antes de ser sus víctimas, ustedes fueron sus cómplices. Porque esto no es otra cosa que el colonialismo regresando adentro de Europa como efecto boomerang. Y ahora le están haciendo ustedes lo que ustedes le han hecho al resto del mundo. Y si mira la historia de Alemania está claro. Porque en Alemania tiene el genocidio de los hereres, en Namibia, bajo el colonialismo alemán a principios del siglo XX. ¿Y quién era el que estaba al frente de ese genocidio? El papá de Goering. Y Goering era el hijo que estaba allí presenciando todo eso. El famoso Goering, el de la SS. Y ahí metieron los campos de concentración, los sacan de allí. Y Hitler, o sea, ahora toda la intuición cesariana, que en aquel momento lo miraban como, y este tipo se volvió loco, ¿no? Ahora están sacando toda la documentación de la Segunda Guerra Mundial y ahora hay una rama de estudios de genocidio del Holocausto que fundamenta todas las tesis de César, porque ahora se ha descubierto que en efecto Hitler estaba mirando los campos de concentración de los estadounidenses contra los indígenas americanos del siglo XIX como modelo de los campos de concentración y estaba mirando los hereres en la historia colonial alemana en África y estaba mirando y le entregó libros de la historia colonial de la India a todos sus generales y a todos los generales de la SS cuando fueron hacia el este a colonizar, y el modelo era el modelo de colonialismo de población. Vamos aquí a limpiar étnicamente la tierra y a ocupar con colonos alemanes el territorio en Ucrania, en todo eso por ir para allá. Y les dio a leer historia colonial británica, lo que hacían los británicos por allá. Todo eso ahora está confirmado, pero léanse eso y piensen que este hombre escribió eso en 1950, 5 años después de la Segunda Guerra Mundial. Tómenlo en cuenta. No miren la fecha de publicación del libro de acá, que es el 2007 o algo así, no. Este hombre escribió eso en 1950, es una traducción del francés. Y ese libro, aparece ahí, en el mismo libro, la carta de renuncia de él al Partido Comunista Francés. Esa otra joya que la deben leer, porque eso piensan que la escribió a mediados de los 50 también. No la lean, dicen, este lo escribió ayer. No, la escribió hace un montón. Es impresionante porque los temas que este hombre trata allí están súper vivos hoy. Y además la manera como él aborda el tema es decolonial, pero desde hace rato, ¿entiendes? Esto es la decolonialidad que la gente nos oye hablando ahora como si fuera, no, esto no es nuevo, esto es más viejo que el frío. Y esto empieza desde que llegaron aquí los colonizadores, empieza la lucha decolonial aquí y el pensamiento decolonial. Y si no, mírense el Guamán Poma de Ayala, ¿no? Que escribe todos estos textos, eso es decolonial. Ya pueden ver un montón de textos escritos por africanos y por indígenas acá en las Américas, que son decoloniales desde hace siglos. Y yo por eso voy a Fanon y voy a toda esta gente, porque esto está dicho. Yo lo que estoy haciendo es recordando cosas aquí que están olvidadas, enterradas, subalternizadas, inferiorizadas, invisibilizadas. Estas cosas están dichas. Claro, estaban en la zona de no ser los judíos en Europa, pero fíjense que lo que hacen los franceses, los británicos, los holandeses, los belgas, toda esa gente que tenían sus imperios y que tenían ya gente en las colonias, en zona de no ser, les estaban haciendo lo mismo desde hace siglos. Por eso es que César dice, lo que ustedes por 400 años le vienen haciendo al mundo no occidental, no europeo, es lo que Hitler les está haciendo a ustedes ahora. Entonces no vengan ahora a chillar, porque ustedes, entonces él dice algo más radical, porque él dice, ustedes realmente, lo que les jode de Hitler no es que haya matado a un humano, es que haya matado a un hombre blanco. Porque mientras el hitlerismo mataba hombres no blancos y mujeres no blancas del resto del planeta, entonces estaba bien, no había problema. Si Hitler hubiera hecho eso en África, no hubiera habido problema con Hitler, porque todos ustedes estaban haciendo lo mismo. El problema fue que él viró la tortilla y se la hizo a ustedes.
Entonces lo que ustedes realmente se están quejando no es que se haya hecho un crimen contra un ser humano. Ustedes se están quejando que se hizo un crimen contra un europeo. Esa es la queja de ustedes. Entonces las lecciones de la Segunda Guerra Mundial, esto es bien importante y relevante para hoy. Si ustedes piensan que el holocausto es una cosa excepcional en la historia europea, entonces la conclusión es nunca más contra un judío. ¿No? Porque si es una cosa tan excepcional, pues eso no se debe hacer más contra los judíos. Pero si el holocausto es la continuidad de la historia colonial y de los genocidios coloniales que empezaron desde 1492, entonces nunca más contra un ser humano. Y esto tiene consecuencias políticas sobre cómo vemos al Estado de Israel. Porque el chantaje del Estado de Israel es hacer de la historia del holocausto un momento excepcional de la historia, para luego vendernos la idea de que entonces, y con eso chantajean a los países europeos y a los países y a Estados Unidos y al resto del mundo, de que esto no hay un peligro de que se repita otra vez contra los judíos y ellos juegan este juego, a pesar de que son los que están ahora ejerciendo genocidio contra el pueblo palestino. Genocidio definido por la ley internacional. No se equivoquen. Yo no estoy aquí inventándome una definición de genocidio. Según la ley internacional, lo que está haciendo Israel en Gaza hoy, decidiendo cuántas calorías come al día la gente, eso es genocidio por la ley internacional. Lo que hace Israel de ir a sacar a la gente de las tierras por la fuerza y matando gente todos los días, eso es genocidio. Por la ley internacional. La única razón por la cual estamos dudando si la ley aplica o no, si es genocidio o no, es una sencilla razón: el veto de los Estados Unidos en las Naciones Unidas. Sin ese veto, eso hace rato que se hubiera definido como genocidio. Entonces, el problema no es nunca más contra un judío. Es que si vemos el holocausto a partir del holocausto musulmán de la España del siglo XV, el holocausto judío de la España del siglo XV, el holocausto de mujeres en Europa en el siglo XVI, el holocausto de negros con la esclavitud en el siglo XVI-XVII. Me refiero a genocidio. Cada genocidio tiene sus particularidades. Pero no podemos hacer de la particularidad de un genocidio la excepción y hacer de eso un excepcionalismo como si eso no hubiera ocurrido. El genocidio contra los indígenas americanos, norteamericanos, el genocidio en el siglo XIX, el genocidio contra los indígenas en Argentina, Chile, Uruguay, en el siglo XIX, que salían como deporte a cazar indios. Esos genocidios forman parte de una historia. Y es una historia colonial. Y el holocausto contra los judíos es una continuidad de esa historia. Y por tanto, la conclusión no puede ser nunca más contra un judío, tiene que ser nunca más contra un ser humano, el que sea. Y si hoy hay judíos haciendo lo mismo, igual los condenamos. Pero no puede ser caer en la trampa de hacer una lectura excepcionalista del holocausto para luego apoyar un proyecto colonialista sionista en el Medio Oriente. Eso es inaceptable desde todo punto de vista. Y eso es una manipulación, porque ahora tú criticas al Estado de Israel y te acusan de antisemita. ¿Desde cuándo criticar un Estado te hace anti la población que vive en ese Estado? ¿Desde cuándo criticar el Estado mexicano te hace anti-mexicano? ¿Desde cuándo criticar el Estado americano te hace anti-americano? ¿Desde cuándo criticar el Estado costarricense te hace anti-costarricense? Eso solamente se lo juegan este chantaje, esta demagogia sionista, imperialista, colonialista en Palestina. Luego nos hacen estos cuentos de que esto es una lucha de musulmanes y judíos que lleva siglos, el cuento ese que hablamos ayer. No, mentira. Si los musulmanes recibieron con brazos abiertos a los judíos de los pogroms europeos cristianos, el mundo cristiano era el mundo que practicaba genocidio contra los judíos por siglos. El holocausto no fue el principio. Fíjense que los expulsan en febrero de 1492, cuando derrumban el poder de Al-Ándalus, lo discutimos ayer, los expulsan de la España cristiana. Son expulsados, son perseguidos
son atacados por toda Europa. Y eso fue así por siglos, hasta que culmina con el Holocausto, ya como una, pero en la Rusia, en el este de Europa, etcétera. Y hubo pogrom y matanzas como locos de judíos. Y era la Europa cristiana. ¿Y de dónde se iban? Se iban al territorio otomano, al territorio musulmanes, donde allí tenían derecho al respetado, etcétera. ¿No? Allá era que se iban. Ahora nos hacen la historia al revés, que no, que los cristianos y los judíos siempre se llevaron, y que ahora el problema es que los musulmanes y los judíos nunca se llevaron, que estaban en guerra siempre. Eso es un cuento de hadas. Y eso es las narrativas sionistas, imperialistas, racistas, creando historiografías falsas para hacernos creer y hacernos ver esa historia de una manera totalmente distorsionada. Y hacernos ver que es un problema religioso. Nada que ver con un problema religioso, es un problema colonial, racista colonial.